Deporte Ilustrado, un podcast sobre literatura argentina contemporánea. Bueno, ¿qué tal? Capítulo 5 de Deporte Ilustrado. Joy, Cristian. Hola, ¿qué tal, Ale? Hola Ale, buenas tardes. Seba. ¿Cómo va? Acá estamos. Bueno, estamos con Federico Falco. ¿Digo los datos o Sí, como ustedes quieran? sí. General Cabrera, 1977. Tiene libros de poesía, libros de cuentos, una novela, Cielos de Córdoba. Bueno, sí, ya lo conocen. Bueno, la primera pregunta, te estábamos comentando fuera del aire, como se llame, tiene que ver con qué arrancaste leyendo cuando eras chico. Ya sabemos un poco tu inclinación por SAR, lo hablamos con Lamberti, pero ¿con qué arrancaste leyendo, digamos, de chico por lo menos? De chico, no sé, con lo que arranca leyendo todo el mundo. En mi casa, yo vivo en un pueblo bastante chico, pero tanto mi vieja como mi tía que vivía a la vuelta eran profe de letras, entonces había bibliotecas bastante grandes. Y mi tía además, en los 80, cuando yo era chico, de hecho un poco antes, había empezado con toda esta movida, viste, del alfonsinismo, de la promoción de la lectura y qué sé yo, y ella se había enganchado mucho con eso. Entonces laburaba bastante con eso y tenía una biblioteca de libros infantiles y juveniles bastante grandes. No sé, de toda la colección, o no toda la colección, pero muchos libros de S&M, de Barco de Vapor y de todo ese tipo de cosas. Y estaban ahí y yo podía ir y sacar lo que quisiera. Ella lo único que me decía era que no le tenía que doblar las esquinas a los libros. O sea que venís por ese lado de familia lectora, o por lo menos que enseñaba literatura. Sí, y en casa se leía bastante. Digamos, mi vieja lee bastante, mi viejo también. Llegaba el diario todos los días y había como un proceso. Siempre estuve acostumbrado a ver gente que estaba leyendo, claro, y que era como medio natural. Entonces empecé a leer como de muy chico, primeros infantiles y ese tipo de cosas, después de estas colecciones, y no sé, en algún momento empecé a leer Cortázar. Claro, lo típico. Y después, en algún momento del pasaje de los juveniles más clásicos, sí, a Cortázar, hubo un momento Cindy Sheldon ahí de fanatismo total. Qué bueno. El primer libro que me compré con mi plata y que fui a la librería y lo compré yo, que en Cabrera no hay librerías, entonces implicaba cuando uno iba de viaje a una ciudad por algo, ibas y comprabas, aprovechabas o pedías o... ¿No hay ni en la terminal uno que venda libros, por ejemplo? Ahora hay en un local que en ese momento era una especie de librería de útiles escolares, ahora tienen como una especie de anaquel donde hay algunos libros seleccionados. Hay un par de cosas. Cuando yo era chico, no. Sí había un kiosco de revistas, digamos que era como la receptoría del diario, donde vendían revistas y qué sé yo, y cada tanto aparecía un libro, pero era básicamente... Porque yo en Córdoba vi varios, no sé si es en general en el interior, pero vi varios kioscos de diarios local, sí, que tienen aparte libros. Eso a mí siempre me llamó la atención, como esa cosa como medio mixta. No, pero eso fue más como en los 90. Digamos, eso es una cosa que empezó en los 90 y sobre todo es muy de ciudad turística, ¿no? Como aprovechan y saben ahí que hay como... Claro, movimiento. Sí, un movimiento de lectores, gente que se va de vacaciones y no se lleva libros, y se compra ahí cosas. Pero entonces Sidney Sheldon fue el primer flash literario que tuviste, digamos. El primer libro que me compré fue el de Jurassic Park, cuando creo que todavía no habían hecho la película, me acuerdo de... Exacto. Y me acuerdo, a mí me había impactado mucho la tapa, que era como un dinosaurio así verde sobre el fondo blanco. ¿Releíste a Sidney Sheldon de grande para ver? Lo releí varias veces, es un autor que no acepta una relectura, pero que... No, pero es muy bueno armando estructuras. Sidney Sheldon tiene las tramas y la estructura de Sidney Sheldon son un delirio, pero están muy bien hechas y además es muy económico. Es como en una página te plantea una escena y enseguida pasa otra cosa y pasan muchas cosas. En ese sentido hay como una serie de cosas como para se pueden aprender, digamos. Sí. Releer disfrutándolo como cuando tenía 13 o 14 años, me parece que no. Y no sé. Bueno, salteamos, estudiaste comunicación, ¿no? En Córdoba. ¿Terminaste? Sí. ¿Y por qué eran letras? Una gran pregunta. En realidad estudié agronomía primero. Agronomía. Estudié 2 años de agronomía en Río Cuarto y ahí decidí cambiarme a letras en principio.
Y nada, fue como medio un momento un poco tenso y un poco extraño, y cuando fui a anotarme había que esperar un año porque, digamos, yo decidí cambiarme en febrero, marzo, Claro, y las inscripciones ya habían terminado hace un tiempo. Y además ahí, como para mí cambiarme de carrera implicaba también mudarme de ciudad, fui a pedirle laburo a Juanchi González, que era en ese momento el tipo que dirigía el suplemento cultural del diario de La Voz del Interior de Córdoba en ese momento. Yo hacía 2 o 3 años había ganado una mención en un concurso que había hecho La Voz del Interior, y en la entrega de premios lo había conocido a Juanchi. Y él me había dicho algo así como: me gustó mucho tu cuento, no sé. Entonces yo fui un día de muy cara dura, pedí hablar con él en la redacción. El diario en ese momento todavía ahora está muy lejos de la ciudad, está camino del aeropuerto, pero en ese momento estaba cerca. Estaba en Alta Córdoba, se podía ir. Pedí hablar con él, Juanchi me hizo como una especie de visita por la redacción, me mostró la planta de impresión y me dijo: todo bien, pero acá no te puedo dar laburo. No hay laburo para vos. Claro. Y él me dijo: mira, yo te voy a dar un consejo: si querés escribir, no estudies letras, estudia comunicación. Buen consejo, ¿no? Con el tiempo. Nunca supe si fue un buen consejo o no. Nunca supe. Mi experiencia es que yo estudié comunicación, no pasé por letras. Después en algún momento hice materias en filosofía, estudié como un tiempo filosofía pero nunca pasé por letras, así que nunca pude saber si fue un buen consejo o no. No sé qué hubiera pasado si hubiera estudiado letras. Y da la sensación, por lo que contabas y por lo que hemos leído en las entrevistas, como que fuiste haciendo el camino, no sé si del escritor clásico, pero fuiste como, estás muy involucrado con la literatura desde chico. O sea, como fuiste haciendo los pasos, lo que decía él antes, nos comentaba, la carrera del escritor, digamos, para poder llegar finalmente a tener una subsistencia. Digo, porque hay gente que arranca de, no sé, a los 40, ponele. Sí, perdón, muy claro. Sí. Por ahí sale como muy lateralmente. Claro. ¿No? Digamos, como que cae, el mejor ejemplo que siempre damos, que estuvo acá, fue Germán Maggiori, Claro, el dentista. El dentista. Y la cosa es que el sobrino de Piglia. Claro. Sí. Pero me parece que en tu caso hay como una cosa que arranca del universitario, porque después, bueno, no sé si por esto mismo, por el lado de comunicación, que terminaste pudiendo viajar a Estados Unidos según las becas. No, pues eso fue mucho después. Perfecto. No, yo me recibí en el 2004, me recibí en el 2001. Terminé de cursar en el 2001 y me recibí en el 2002. Terminé de cursar, entregué mi último final el 10 de diciembre del 2001. Sí. O el 9 de diciembre. Linda época. Sí, una época muy complicada. Hice la tesis al año siguiente. La tesis ya la tenía media hecha, pero la rendí al año siguiente. ¿De qué fue tu tesis? Mi tesis fue una videoinstalación. Videoarte, ¿no? De videoarte, Claro. sí. ¿Pero a vos te interesaba el periodismo o más o menos? No. No te veo. No es que no me interesaba tampoco, pero no sé. A ver, no sé si hice como el camino. No, pero como que ya publicabas el cuento de La Voz, decís el concurso, como que... A mí cuando estaban, digamos, desde muy chico me gustó escribir, me gustó mucho leer y me gustó escribir. Claro. Hice como ese pasaje muy rápido y que me parece que tenía que ver con estar aburrido, Sí. no sé, empezar a escribir como una especie de continuación medio jugando de la lectura. Durante todo el secundario, yo me acuerdo de estar en la escuela de primaria y esperar con ansiedad de que empezara el secundario porque suponía que en el secundario nos iban a hacer escribir. Claro. Cosa que después no pasaba. Claro. Digamos, sí, o pasaba un poco, qué sé yo, en algunas, cada tanto te decían Sí. como Capaz que si justo te tocaba un profe más o menos que capaz que tiraba una consigna copada o algo así. Sí, yo... Era todo medio raro también, porque yo vengo de un pueblo, entonces las profes de literatura en el pueblo eran mi vieja, mi tía y una de las mejores amigas de mi vieja y mi tía. Claro. Yo tuve suerte y caí con... no me daban... Mi tía nunca me dio clase y mi vieja me dio clase en cuarto y quinto recién. Entonces los primeros años de letras, de comunicación... los primeros años de lengua y literatura me los dio Raquel Aimone, que era amiga de mi vieja, amiga de mi tía, que yo estaba muy acostumbrado a verlo, pero que por lo menos no tenía tanta confianza como mi tía y mi vieja. Claro.
Y ella cada tanto nos daba consignas como de escritura creativa, no sé, una vez al mes, ponele. Pero yo tardé mucho tiempo en darme cuenta de que empezar la posibilidad de, bueno, a lo mejor se puede hacer ahí, a lo mejor hay algo ahí. Cuando sí publicaste joven, no, 2003 por ahí, ¿no? 2002. 2004. 2004 y pico, sí. Sí, ya. Ahí sí publicaste joven. Sí, tardé mucho. Igual, todo ese tipo de cosas, no sé, yo si pienso desde ahora, era medio como otra época y no hace tanto tiempo, pero era otra época y sobre todo las situaciones eran otras, no sé. Para mí el publicar en ese momento, en el 2004, no sé si fue comenzar una carrera literaria. Claro. No sé, publiqué 2 libros el mismo año, uno que había escrito antes y que tardó mucho tiempo en conseguir editor, otro que salió ahí nomás, que lo publicó La Creciente, donde estaba Lamberti. Sí. Y después, no sé, tampoco es que tampoco es que pasó algo. Salieron 2 libros, lo leyeron un par de amigos, leyeron un par de reseñas. Sí, tardé 6 años en sacar otro libro. Sí. Y en el medio, como... No, siempre tuve muy claro que me gustaba escribir, siempre tuve muy claro que no es poco. Siempre tuve claro que escribir era importante para mí y creo que en ningún momento dejé de escribir, pero nunca estuvo como esa cosa de, bueno, tengo que sacar otro libro ya, porque además va a pasar. Sí, no la sé, locura de publicar, sí. las cosas fueron dándose un poco. Y después, el tema de la beca en Nueva York, Iowa creo que también, eso surgió ya con él publicando y... No, eso surgió mucho después. ¿Mucho después? A Nueva York me fui en el 2009. Claro. Digamos, pasó 5 años después. Ese máster para mí fue una muy buena oportunidad y estuvo súper bien ir, pero también yo cuando me fui, La Hora de los Monos era un libro que estaba terminado. Sí. Entonces no sé si me cambió demasiado a la hora de cómo escribir, ¿no? Yo sentí incluso desde el momento en que llegué al máster de que estaba llegando tarde, de que ese máster hubiera estado buenísimo hacerlo 5 años antes, ¿no? En mi experiencia, que había como una serie de cosas que a lo mejor ahí yo ya tenía como un poco ya resueltas, como para no tener que... Resueltas o también, qué sé yo, hay como ya viste cuando tenés ciertas mañas y no querés salir de ahí. Bueno, Claro. yo ya escribo así, puedo probar otra cosa, pero me sale más fácil por ese lado. Lo que no significa que no me haya servido el máster, me sirvió un montón, Claro. pero sobre todo para mí significó mucho conocer Latinoamérica, las literaturas latinoamericanas, lo que estaba escribiendo. Todos mis compañeros y mis profesores eran de diferentes países de Latinoamérica o de España, y esa fue como la gran experiencia para mí. Y también entender que había como diferentes modos de ver la literatura de acuerdo a cada uno de los campos y de cada uno de los países, y también diferentes modos de pensar qué era la literatura creativa. Porque también ese máster, el máster que hice yo, sobre todo, que yo lo hice, después fue un máster que cambió mucho. En el momento en que yo fui, acababa creo que era el 2.º año, acababa de empezar, pero en el fondo era como una especie de modelo norteamericano que tiene una larga tradición, que es esta tradición de la escritura creativa, pero que lo único que había de ese modelo era el contenedor, ¿no? La universidad en la que estábamos, cierta imposición académica. Después, todos los profesores eran latinoamericanos, todos los estudiantes eran latinoamericanos, no había nadie que hubiera pasado por el modelo de la escritura creativa, no había nadie que tuviera un título de MFA en escritura creativa de una universidad norteamericana y que supiera exactamente cómo funcionaba. Para mí fue uno de los impactos más grandes fue ver, mirá cuál es la idea de un taller literario en Chile, ¿no? Sí. Que no tiene nada que ver, o que a mí me parecía que era muy diferente de lo que era la idea de un taller literario en Córdoba, que era mi experiencia. Por otro lado, yo en ese momento, toda mi vida casi había vivido en Córdoba, entonces no tenía
no voy a decir, mira la diferencia con Buenos Aires, pero... Bueno, pero por ahí hay algo que me parece que está bastante bueno, que es el hecho de que estando en Estados Unidos, ahí digamos, como conocer del resto de la literatura latinoamericana a partir de estar en Estados Unidos es raro, como estaríamos más cerca, se supone. Es raro y es poco feliz, Sí. pero es así. Lamentablemente en Estados Unidos, digamos, una de las cosas que más me impactó al principio del máster fue primero conocer la biblioteca y después saber que yo podía tener hasta 300 libros de esa biblioteca durante 3 meses en mi casa. Wow. Claro, wow. No me acuerdo si eran 300, por ahí estoy exagerando. Podría que eran 150 títulos. Aunque sean 20 acá. Pero Acá. yo cuando me vine, el viaje de devolución de libros a la biblioteca fueron 3 cajas, así, de ir a devolver libros, que vos los podías tener determinado tiempo, que era mucho, 3 meses, si alguien lo pedía, te mandaban un mail y tenías que devolverlo, qué sé yo, pero si nadie que necesitaba ese libro, te lo podías quedar todo lo que quisieras. Y además era una biblioteca donde estaba todo. Digamos, todos esos libros que acá nunca había conseguido, nunca habían llegado, que habías escuchado hablar de tal novela que habían publicado en Perú en la década del 60 y que acá, no sé, si la conseguías era fotocopiada por alguien que te la pasaba, qué sé yo, ahí estaba, y si no estaba, ibas y la pedías y te la conseguían de otra biblioteca que te la mandaba en préstamo. Y eso sumado a que de pronto tenía 20 compañeros de todos países latinoamericanos, cada uno con una tradición propia, que iban tirando nombres y títulos y autores todo el tiempo, y de los cuales la mayoría, digamos, sí, Vargas Llosa, bueno, sí, obviamente Claro, que más escuché conocido hablar de del Vargas Llosa, mundo, obvio. pero que había costado otro tipo de autores que yo no había conocido nunca, que no había escuchado o que no había podido leer y que de pronto estaban. Entonces, es paradójico que eso pase en Estados Unidos y que no pase acá. Claro, por eso. Con Pero respecto bueno, a- ¿viste? Es más un problema del mundo editorial. Sí, ¿Sí? Que no pasan las fronteras los libros. Con respecto a la literatura latinoamericana, yo te escuché decir alguna vez que en los países, no en todos, los que tienen menos tradición, digamos, editorial, ¿no? Que hay en varios países de Latinoamérica, al no haber editoriales tan independientes como acá, o tantas, el escritor como que tiende a tener un modelo ya consagrado. Por ejemplo, en Colombia, García Márquez, entonces, muchos escritores aspiran directamente a publicar en editoriales grandes y con ese modelo. Puede ser que sea más o menos por la falta de editoriales. A mí, sí, Porque acá en Argentina a mí la hay mucho. sensación que me da es que en países como Perú o en claro, países como Colombia, tengo la sensación de que muchos autores jóvenes empiezan a publicar en sellos grandes. Claro, como ¿sí? que no dan el paso. Y no dan el paso básicamente porque casi no hay editoriales independientes. Claro. En Chile ahora está empezando a haber, creo que está empezando a haber más editoriales independientes. Ellos tienen una tradición de editoriales independientes más larga, digamos. Sí, hay algunas editoriales independientes que ya tienen una buena cantidad de años y que ya armaron como todo un campo propio en torno a eso, pero... Y no es que en Perú y en Colombia no existan. Tal vez hay menos, pero sí, yo estuve el año pasado en Colombia un tiempo y me llamaba mucho la atención que cuando preguntaba, che, ¿qué autores jóvenes hay para leer? Todos los casos que me daban eran de... lo publicó Seibarral, lo publicó Planeta, lo publicó MC, lo publicó Alfaguara. Bueno, pero también pero ellos tienen un mercado, por más que es un mercado, digamos, de editoriales más empresariales, ¿no? Más cadena, pero digamos, es porque también esos países tienen que suplir de alguna manera cierta demanda digamos, de los lectores, sus lectores, que sean nacionales, digamos. Eso siempre está, me parece, No sabría decirte, no sé exactamente cómo es el caso. Que eso tiene que ver con el modelo, ¿no? De escribir ya, digamos, esas grandes novelas con esos referentes tan gigantes. Son como, a mí me hace... A ver, estoy hablando medio de algo que tampoco sé exactamente. Mi impresión es que son dos cosas que se dan en simultáneo. Por un lado es... tengo la sensación de que no hay mucha gente que se quede afuera, que no pueda publicar. Claro, ¿no? Porque si te quedas afuera y no podés publicar porque tu libro es demasiado experimental o porque, no sé, o porque la línea editorial va por otro lado... En el fondo,
las editoriales independientes terminan surgiendo un poco por eso. Claro, van a cubrir una falta, digamos. Hay un hueco ahí, hay algo que no encuentra otro lugar. Claro. Y que ya sea un editor o el mismo autor, lo que sea, empieza a armar. Es un poco lo que pasó en Argentina a partir de los años 90, que arrancó en los 80, principio de los 90 con la poesía, y que después se fue, digamos, se fue extendiendo. Yo tengo la sensación de que tal vez no haya, de que esa falta no esté, y de que sí, de encontrar títulos que, ojo, tampoco significa que no sean arriesgados, ¿no? Claro. Digo que de pronto encontrás novelas que en Argentina se publicarían tradicionalmente en una editorial chiquita e independiente, las encontrás publicadas en Seibarral. Claro. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, también la sensación de que en algunos países la literatura joven es mucho más tradicional, para decirlo de alguna manera, ¿no? Está como más pegado a los grandes referentes. Claro, Al no canon. sé. Al canon, claro. Al canon o a un determinado canon, que ni siquiera es el canon que tal vez manejemos acá o con el cual pensemos. O que nosotros creemos que es su canon, capaz Lo que no del tiene nada que ver pasado. con lo que nosotros pensamos. Sí, Pero también lo que pasa tengo la sensación, lo que pasa en muchos países de Latinoamérica es que los autores jóvenes que no terminan de encajar del todo bien en ese sistema editorial terminan publicando en España. Claro. Ajá. Y de allá sus libros, como tal vez Argentina tiene un poco los nexos menos fluidos entre la edición española, pero en el resto de los países también tal vez funciona un poco mejor. Entonces son autores que publican en España y de allá llegan sus libros. Sus libros van desde España. El parricidio que hablábamos Sí, en Argentina. claro, sí, no sé si ir directamente a eso del parricidio, pero me interesaba como retroceder de vuelta a tus comienzos, o más que a tus comienzos, a pensar un poco, o que vos nos digas, ¿cuándo empezaste como a definir tu proyecto narrativo? Digamos, estábamos hablando con los chicos como que tenés un proyecto, ¿no? No es que, digamos, hay una búsqueda de una estética detrás de tus cuentos y no es simplemente una cuestión, a veces esto del escritor, bueno, yo escribo desde un lugar ingenuo, digamos, de no pensar dónde me quiero posicionar, qué es lo que quiero hacer, ¿no? Narrativamente. Pensábamos esta cuestión de, por ejemplo, el efectismo, ¿no? En el final de los cuentos. Sí. Te leíamos a vos, bueno, venimos leyendo a Schweblin y otra gente, ¿no? Donde claramente son cuentistas, son muy buenos cuentistas, pero se nota que hay una búsqueda, digamos, con el mismo género muy distinta. En la construcción de la trama, en el tipo de desarrollo que buscan, en el tipo de final que le dan a los textos. Vos hablabas de, por ejemplo, hay cuentos de 222 patitos que es muy anterior a un cementerio perfecto, en el que por ahí buscabas más el efectismo, y además en varias entrevistas has dicho que vos tenés claro lo que el género puede dar, pero a vos te interesa romper con esa tradición. Es que tiene que ver un poco con esto de la estructura del cuento. Y ahí acuerdo que se nota bastante en tu último libro, Un cementerio perfecto. Se nota bastante, en particular en los primeros dos está bastante claro. La estructura. Sí, a ver, no sé. Bombardearon. Me doy. Está pasando otra cosa. No sé, a mí tampoco está todo tan pensado, sí, ¿no? Yo siempre cuento lo mismo sobre los 222 patitos, que mi primer libro se llamaba 00, fue un libro que tardé mucho tiempo en escribir, que estaba como más pegado a el deber ser escritor, lo que un escritor debería escribir, etcétera. Eso tardó mucho tiempo en conseguir editor, un poco porque estábamos en la crisis en ese momento, digamos, con crisis 2001. Sí. Después porque el editor dijo que sí, pero tardó en salir, etcétera. Mientras tanto yo escribí 222 patitos, que me pareció, digamos, que en principio lo empecé a escribir en unas vacaciones, sí, en una carpeta que se llamaba Cuentitos, unas vacaciones en Caramuchita, en Santa Rosa de Caramuchita, en una carpeta que se llamaba Cuentitos. Para mí eran cuentitos y era literalmente tomar anécdotas que me habían contado algunos amigos, reescribirlas en forma de cuentitos entre comillas para regalárselos a ellos, por eso están dedicados a ellos.
Y de hecho cuando terminó ese verano y se los pasé a Lamberti para que los leyera, así como él me había pasado lo que había leído, lo que había escrito ese verano, me dijo, che, pero esto está bueno, esto está mejor que lo otro. Claro. Y creo que ahí fue el momento donde dije, por acá va la cosa. Ujú. ¿Sí? Pero me parece que ese por acá va la cosa, primero que a lo que voy es, no fue pensado, incluso fue una mirada de afuera que vino él, que en ese momento era editor, entonces era como una mirada casi de editor, por más que era un amigo, que te diga, esto está bueno. Ujú. Fue un poco yo necesité esa mirada porque si no solo Claro. no me hubiera dado cuenta. Ujú. O hubiera tardado más tiempo en darme cuenta. Y segundo, creo que lo que encontré yo ahí fue como la sensación de que uno era mucho más original si trataba de sacarse encima toda esta cosa solemne. Claro. De qué es ser escritor, sobre qué temas tenés que escribir, y ahí me parece que apareció, ¿no? Después lo que traté de hacer siempre fue como conservar como esa actitud de no me importa nada, no Claro. no quiero escribir el cuento solemne, Sí, sí. no quiero caer en eso, no quiero creerme yo mismo escritor, Claro, porque me parece que lo que sale de ahí es mucho menos interesante. Sí, pierde un poco la gracia, digamos, cuando estás escribiendo como escritor, tal vez, como decís, bueno, voy a buscar, no sé, que tenga un sentido, ¿no? Lo escribo. Que tenga un sentido, que diga algo, Claro. ¿no? A mí me parece, perdón, pero tal vez tiene que ver un poco con esta cosa de los autores, sobre todo los autores del boom, eran como, tenían mucho este rol de el escritor intelectual. Sí, formador Sí. de juventudes. Ujú. Bueno, Tenían formador de opinión. opinión. ¿Qué opinaban? Sí, tenían grandes opiniones sobre los temas universales. Sí, digamos que le pones un micrófono y decís la muerte, Claro. tal cosa, Sí. el peronismo, Sí, esta tal cuestión cosa. que viene de Sartre, el existencialismo y del escritor comprometido, Sí, digamos. el intelectual del siglo. Sí, XIX. comprometido y a su vez que cumple un rol social, digamos, Claro. que dentro de la sociedad o determinada sociedad, determinado campo, su opinión es requerida, es seguida y es escuchada por mucha gente y de alguna manera son formadores de opinión, Ujú. ¿no? Mi sensación es que, por lo menos a mí, lo que me pasó es que una parte de mi formación lectora tuvo que ver con leer a estos escritores, ¿no? Leer cuando era joven a Vargas Llosa, a García Márquez, a Cortázar. Y después el momento también de empezar a escribir tenía más que ver con, no sé, el país se venía abajo, todos eran ollas populares y proyectos cooperativos tratando de armar. Me parecía que realmente, y me sigue pareciendo, el lugar de la literatura no tiene que ver con eso, digamos, no sirve de nada que yo opine sobre tal cosa, no aporta. Que escribas un cuento que refleje tal situación o que... Sí, me parece que esa figura del escritor un poco como patriarcal, ¿no? Uh-huh. Como de ahí me parece que ya que además a mí tampoco me sale demasiado, entonces me parece más fácil como correrse y al correrse de ahí lo que, por lo menos mi experiencia, lo que yo encontré fue como libertad. Claro. No tenés que hacerte cargo no tenés que reflexionar sobre nada, pues escribir para tus amigos y me parece como lo más lo mejor que me pudo pasar en ese momento y cuando me enrollo vuelvo a pensar en eso, digamos, cuando en algún momento algo se traba vuelvo a pensar en eso. Lo importante es eso, es como disfrutar de esa libertad, que tenía que ver también con vivir en Córdoba, con estar lejos, con pensar el campo literario como una cosa súper lejana y casi extranjera, en el fondo a esto a nadie le importa, porque también era lo que yo sentía en ese momento, a nadie le importa si yo estoy escribiendo esto. Por eso esa idea de la carrera del escritor, qué sé yo saqué un libro,
salió el libro, salió otro libro, salió una reseña, me dijeron que bien, ya está, bueno, Claro. pasó. Qué suerte, Y- sucedió y está buenísimo, pero no fue algo Pero no fue que no pasó nada, digamos, mi vida no cambió absolutamente nada. Y que me parece que también estuvo bien, digamos, esa sensación de, bueno, no importa mucho sobre qué escribas, y eso Una liberación. y eso da libertad, y a partir de ahí me parece que esta cosa de no tener, digamos, es como una especie de libertad tanto de como una voz intelectual que podría llegar a hablar, y también es una liberación de una voz que le hable a un mercado, ¿no? Claro. Es como, bueno, la verdad, yo publico, no hay nadie que quiera leer esto, o hay muy poca gente, ¿no? Seguro. Creo la sensación en el 2004. No hay un mercado ahí que me dice, bueno, trae una novela policial para la semana que viene porque la vamos a publicar y te vas a llenar de plata y con eso te vas a comprar un departamento. No pasaba, por ahí no pasaba, y por otro lado no me importa qué opinas vos. Claro. Como vos publicás un libro y no me importa, tu opinión no es importante. Y frente a esas dos cosas, que mi sensación fue como buenísimo. Digamos, de pronto la literatura, la escritura se volvió realmente algo para mí, un lugar para pasarlo bien, o para probar cosas, o para no estar pendiente de agradarle al otro, de que el otro lo compre, Pero o también de que tiene el que otro... ver con la novela, ¿no? Que siempre te preguntan, siendo cuentista a uno le preguntamos la novela, como parece ser el paso obligado. Tiene que ver con esto de lo que el mercado exige, de que el cuento no se lee. Y además, nosotros veíamos en cuentos tuyos que en algunos solés como contar cosas que alguien contaría en una novela en 200 páginas. Claro. Sí. Y lo contás, entonces Decíamos canales, sintetizás una vida en 20 páginas, Sí. ¿no? Y es algo que decimos nosotros como que no te hace falta, digo, la novela. Es el paso que sí, lo podés contar perfecto en un cuento. Por supuesto no es así, pero digo... no sé, a mí no sé qué me trae. genera la novela, no. Claro. Creo que, digamos, tengo la sensación de que hay como una especie de forma de ser que no me lleva para nada hacia la novela. Mi forma de ser tiene más que ver con Sí. entusiasmarme mucho por un proyecto durante 3, 4 meses y después abandonarlo. Y no acordarme nunca más de eso y no volver a pensar ni por un segundo en lo que quedó ahí. Y la novela me parece que sí o sí necesita como un tiempo constancia, tiempo, pensar a largo plazo, ¿no? digamos, una constancia mucho mayor a 3 meses. Sí. Y entonces me parece que ya eso hace que yo no pueda ni siquiera imaginarme a un proyecto que dure tanto tiempo y tomar y tener la paciencia como de ir desarrollando de aparte. O sea que Puede ser que Cielos de Córdoba, que es tu novela corta, te costó escribirla, hemos leído eso, como que tiene que ver con esto. No, en realidad no me costó escribirla. En realidad sacaste mucho. A ver, Cielo de Córdoba tuvo una primera versión que tenía más o menos el mismo largo de la versión que al final se publicó. Claro. Y que era muy digamos, no era exactamente lo mismo, tenía varias cosas diferentes, había como una trama que no estaba, pero que era más o menos eso. Sí. ¿Sí? Y yo sentí que, bueno, que ya se había llegado a las 80 páginas, podía seguir, y le agregué como otras 2 subtramas y otros personajes, y me pasé, no sé, 1 año y medio, 2 años, escribiendo una novela de 350 páginas para abandonarla. Y después de 2 años o 1 año y medio de que estuviera abandonada, agarrar un día y simplemente tirar a la basura 200 páginas y quedarme casi con lo mismo con lo que había arrancado. El núcleo. Sí. Entonces, pero esa primer parte no. Esa primera sentada de escritura y ese primer borrador, que era un borrador de unas 100 páginas, una cosa así, salió relativamente fácil, ¿no? Tampoco súper fácil, pero sí. No sé, es como una... De nuevo, creo que
A mí me gusta escribir cuentos, me gusta leer cuentos, me gusta la libertad que da el cuento, me gusta la variedad que da los cuentos. Una novela me parece como algo donde de alguna manera tenés que empezar a pensar mucho más en cómo... Con excesos también, ¿no? Con cosas de relleno en algún sentido. Tal vez no necesariamente de relleno, pero sí como esta cosa de cómo sostener, ¿no? Cómo sostener la atención del otro, cómo sostener el interés. Como decir que el lector se quede acá se quede con esta historia. Que le interese, que no sé, por ahí me imagino que debe estar bueno. Y por otro lado es un desafío que tenés, digo, para seguir en algún momento si lo pensás abordar. No sé. Como algo divertido. Algo divertido para el futuro. Claro, no sé, la verdad que no pienso así. Está bien. No, a ver, tampoco pienso. Yo nunca pienso en cuentos. Voy pensando en historias, en personajes, en cosas que van saliendo. Que en general, como ya medio que tengo la cabeza formateada para el cuento, terminan encajando en las 20, 30 páginas, claro, 40 páginas. Nunca te supera, digamos, nunca como que decís, a esto le falta más, digamos, como que siempre terminan como cuajando. No sé, yo siempre, por otro lado, soy como bastante respetuoso de lo que estoy escribiendo, en el sentido de que si siento que la historia pide más, le doy más, pero nunca llegó a las 200 páginas. Claro. Me parece que porque el núcleo original siempre tiene que ver con el cuento, entonces tal vez es un cuento que queda un poco largo, que queda de 60 páginas, o como queda como Cielos de Córdoba, que en el fondo es un cuento largo, se transformó en una novelita más por una especie de desarrollo, pero es como un cuento que se fue anexando cosas. Y sí, vos mandás taller de novela, ¿cómo es también has dicho que hay clases, creo meterme en el tema de talleres y eso de cómo, por qué parece necesario escribir y mucha gente se anota, hace cursos, va a talleres de novela, digo, ¿qué busca? ¿Qué buscan eso de la novela que tanto atrae? Vos decís, por ejemplo, que hay gente que quiere escribir la gran novela argentina, otra gente está aburrida, digo, ¿cómo lo ves desde el lado del taller que supongo que hace muchos años? Hace mucho tiempo. No sé, primero no sé qué buscar. Yo siempre, todos los años empiezo... el taller de novela es un taller que surgió hace un par de años y un poco como una especie de evolución de los talleres normales, donde había gente que empezaba a escribir novelas y se terminaba el año y no había terminado la novela, entonces bueno, después los junté a todos en un grupo y todos están escribiendo una novela y siguen. Y como que se acompañan en ese escribir. Pero no sé por qué la gente va a talleres. Yo todos los años siempre hago lo mismo, el primer encuentro hago como la pregunta, bueno, ¿para qué están acá? ¿Por qué escriben? ¿Para qué escriben? Y me parece que es una respuesta que nunca es fácil de dar, pero que es necesaria. Digamos, que es, bueno, a mí me interesa, no es lo mismo el tipo que va a un taller porque quiere ganar el premio Clarín, que es el ejemplo que pongo siempre, o el tipo que va al taller porque está aburrido y el año anterior hizo un taller de cerámica y el año que viene va a hacer un taller de música, y simplemente va paseando por... hobbies, digamos, un hobby. Sí, todas las respuestas me parecen válidas, pero también me parece importante saber qué es lo que está buscando, ¿no? También es muy extraño ver que mucha gente se anota en talleres y los que de verdad leen no son tantos. Los que de verdad vos decís, este pibe a lo mejor escribe re mal o lo que sea, pero este pibe quiere ser escritor. Claro. ¿No? Ahí hay como esa cosa está. Le falta mucho trabajo, le falta menos, pero no son muchos los que llegan con ese perfil. En general hay como cosas más o intentos, o a lo mejor, bueno, quiero probar, siempre fue como mi fantasía y quiero ver qué pasa. No sé, yo sí tengo claro que que para escribir no es necesario hacer un taller. Eso. O la carrera de que hablábamos de Luna, estudiar escritura, se enseña a escribir, bueno, la pregunta típica, ¿no? Pero no sé tu posición. Mi posición es que no, yo creo que se puede enseñar técnicas, que se puede enseñar estructuras, que se puede enseñar cómo armar un personaje, que se puede enseñar,
y que se puede ayudar desde afuera en un texto, que es como que la mirada de tus compañeros de taller en el grupo o del coordinador del taller lo que pueden llegar a hacer en el fondo es catalizar la velocidad en el texto, digamos, darle más velocidad a algo que vos tal vez hubieras tardado, vos terminaste una versión y para darte cuenta de que en realidad la erraste con el punto de vista o de que en realidad está escrito en primera y te hubiera convenido que fuera en tercera persona, tal vez para ver eso lo que tenés que hacer es dejarlo en un cajón 3 meses, olvidarte del texto, desenamorarte de tu texto, sacarlo 3 meses después, leerlo y decir, está buenísimo, pero está en tercera persona y debería haber sido en primera. El taller por ahí sí te ayuda a... Sí, porque esa mirada que vos estás... Cuando escribís uno usualmente está muy adentro del texto, entonces hay un montón de cosas que no puede ver y por ahí la mirada de esos otros en el grupo sí te ayuda a ver, está buenísimo, pero fíjate, yo lo haría en tercera. O lo haría en primero, como fuera. A ese tipo de cosas ayuda el taller. Ahora, el taller no forma escritores. Digamos, hay algo del escribir, del sentarse, de como una especie de esta cosa de ser autor y del creerse, aunque sea ilusoriamente, con una autoridad como para ejercer una voz ahí, que el taller no te la da. Digamos, puede ser que el taller ayude a que eso que vos ya traías agarres confianza y empieces a decir, bueno, entonces va por acá y puedo... pero de ninguna manera un taller forma escritores. Un taller ayuda, ¿sí? Y creo que es una ayuda que no todo el mundo necesita. Hay gente que mientras más sola esté, mejor es. Sí. Hay gente que escuchar las voces de los otros le hace mal, le genera traumas o lo inmoviliza o qué sé yo. Hay gente que ni siquiera lo necesita, digamos. Hay gente que puede sentarse solo y nunca en su vida y escribir las mejores novelas sin pasar un solo instante de su vida sin detenerse ni por un momento a pensar en qué es un punto de vista. No importa, lo sabe instintivamente y lo hace. Pero, el taller es una manera. Ahí entra una duda que tengo yo. En esta época, ¿existe eso? ¿Ese tipo alejado que de repente escribe? Yo siempre tengo la sensación de que como que sí o sí es algo ambiental y más que nunca en esta época. Es algo muy ambiental. Ver, ¿cómo sería? Más que nada en el sentido de esto que decíamos al principio, de esta cosa de que hay mucha gente que está como, por ahí también nos pasa, a los que escribimos nos pasa lo mismo, que es como una cierta obligación como ambiental, de compartir. Hay que escribir, claro. Que por ahí en otra época fue, no sé, por esto que decíamos antes de, no sé, los popes de la literatura del siglo XX Argentina, era porque estaban queriendo contar algo que pasaba, hablar sobre el país, retomar los temas actuales. Ahora me parece que se están separando de eso, se están separando de esas obligaciones de hablar sobre el peronismo, como decías vos, de hablar sobre la muerte, pero hay una obligación casi ambiental, no sé cómo decirlo, no me puedo imaginar... La necesidad de mucha gente de escribir, de contar lo que le pasa. Como que lo ven una profesión noble, no me parece, pero bueno, cada uno que lo vea como tiene buena prensa, tiene buena prensa. Está muy hypeado, digamos, está como hypeado. No, me parece que es la figura del escritor, ¿no? Siempre es como no sé. Yo hace relativamente poco tiempo que vivo en Buenos Aires, entonces también lo veo medio un poco de afuera. Me parece que hay algo de los últimos años de como un cierto ponerse de moda de talleres, cursos, lecturas, todos tienen editorial, librerías. No me quejo, tal vez pueda haber algo de eso. Lo que pasa es que como lo veo de afuera no sé cómo era antes, no sé cómo era en el 95, ¿no? Córdoba, no sé cómo era en Córdoba. Ciudad de Córdoba. ¿Qué sé yo? También yo estoy como en ningún lugar porque ya hace bastante tiempo que no estoy en Córdoba. No sé, mi sensación en Córdoba era que cuando nosotros con Lambert y hacíamos una revista y las editoriales y todo ese momento, mi sensación era que no sé si estaba de moda. Era como, no sé si la gente que Córdoba tiene una larga tradición de escritura, sobre todo de poetas, pero como
En ese momento la pregunta era, ¿existe una literatura cordobesa? ¿Hay Sí, un campo de lo cordobés? También te asocian Alberti, Godoy, siempre arman como el grupo Córdoba. Sí, pero me parece que tiene que ver con que en ese momento, no sé si... Yo nunca lo sentí como una actividad de moda. No... nunca... No sé. Pero es una mirada muy porteña, pensar que como algo está de moda en determinado círculo, expandir y creer que en otras partes está de moda, también puede ser así. Sí, no sé cómo... No sé. Sí, a mí sí puedo ver esto, como que hay mucha gente que escribe, hay mucha gente... Igual me parece que eso se da, me parece, yo la explicación que le doy es como socioeconómica, ¿viste? Me parece que como una especie de después del 2001 y cuando se fue reconstituyendo la clase media, por lo menos acá porteña, no, porque no hay un montón de gente que escribe, hay un montón de gente que escribe, que hace música, que pinta, que hace teatro, que... o sea, por lo menos Buenos Aires y cierta zona de conurbano es como una explosión de artistas y por lo general gente que viene de digamos, jóvenes o personas que vienen de la clase media, digamos, esencialmente. Sí, eso, ahora, sí, coincido plenamente. Ahora, para volver al inicio de la pregunta, yo creo que hay gente que sigue escribiendo en soledad y me parece que todo este fenómeno un poco tiene que ver casi con una especie de fenómeno un poco social, ¿no? Que eso sí es un tanto extraño, en el sentido de que escribir, cada uno escribe en soledad. Claro. Y es medio es una soledad necesaria. Por ahí ahora hay ciertas literaturas que tienen como más visibilidad, a lo mejor un poco con los ciclos de lectura, como ciertas cosas que pueden pasar ahí, pero que en el fondo me parece que no tienen necesariamente que escribir. No es lo mismo sentarte a escribir en tu casa encerrado frente a la computadora que ir a leer a un ciclo de lectura donde tenés que poner el cuerpo, tenés que leer, tenés que bancarte la mirada de los lectores ahí. Que a mí particularmente es algo que disfruto, pero hasta ahí, claro. ¿No? A mí me gusta escribir. Claro, todo lo otro es un poco más saber moverse. Con el famoso rosquero, ir a diferentes lugares. Sí, que también es parte de ese de la figura de... A ver, ¿qué entienden por rosquero? No, rosquero, como ir a determinada lectura, leo, me presento, hablo con gente del campo literario, voy haciendo contactos, los famosos contactos. Pero no desde el punto de vista de hacerlo de, bueno, quiero conseguir esto para tal fin, sino se termina dando porque sí, no es, pienso, tengo que ir a tal lado, conseguir que esta persona me lea, no lo pienso desde ese punto de vista. Hay gente que es así. Sí, claro, claro. Todos conocemos a alguien que es así. Claro, pero... No sé, digamos... Y por otro lado, hay que, no sé, a mí si me invitan a leer a un lugar, en general voy porque me gusta, porque está bien, porque también en algún punto está bueno. También no le digo que sí a todo, porque a veces hay como, no sé, se me superponen horarios, o justo estoy de viaje, o lo que sea, pero hay cosas que un poco se van dando naturalmente, sin que uno las fuerce o las busque. Eso no queda en el fondo. A la larga eso es lo que no queda, digamos. Lo otro sobrevive y... O no sé, qué sé yo, no sé si... hay gente que sabe, digamos, a mí yo me considero no muy bueno para moverme socialmente. Trato de hacer lo mejor que puedo, en el sentido de... Pero, no sé, una de las cosas por las que me gusta escribir es porque a mí me gusta estar solo, estar en contacto con gente. Está todo bien, no soy un súper fóbico, pero sí implica como mínimo un adesentamiento de uno mismo, hacer un esfuerzo para que el otro entienda lo que querés decir. Hay como toda una serie de cosas que implican estar en lo social que no sé, hay gente que claramente maneja mucho mejor de lo que podría llegar a manejarlo yo, que naturalmente le sale, que son mucho más extrovertidos o mucho más se relacionan mejor y que no por eso sean rosqueros. No. Después están los rosqueros, ¿no? Después están los que llevan, traen, organizan, hacen.
la obra. También, a mí sí me parece que también es como esa cosa, no es tan importante. Digamos, no sé, a lo mejor los rosqueros quedan, pero en el fondo... No, queda lo otro, justamente. El rosqueo. Pero en el fondo, yo creo que mi sensación es como, no sé, no estamos hablando de... Sí. Ni de montones de plata Claro, que te van ni de a fama, dar, ni de poder, ni de sos tan famoso que te van a, no sé, Claro, es como algo mucho más chico. Entonces, no sé, me parece que no. Que lo que es más interesante es sentarse y escribir lo mejor que uno pueda. Con respecto a los escritores de Córdoba, ¿no? También es una pregunta un poco por la falta de federalismo en este país, pero ¿por qué crees que... ¿crees no? ¿Por qué tienen la necesidad de venirse a vivir acá? Sobre todo los escritores que conocemos, Godoy, Lamberti, Busquets, vos, ¿cuál es? ¿Es coincidente? O... Tiene que ver un poco con esto del federalismo, pero ¿es coincidencia, claro? No, a ver, no. ¿O una necesidad de algo? No, el primero que se vino fue Godoy. No sé, yo siento que mi vida no cambió mucho de vivir en Buenos Aires a vivir a Córdoba, ¿no? Siento eso. Como les decía hace un rato, yo salgo muy poco de mi casa, ¿no? Digamos, hago muy poca vida social literaria. Desclavo la puerta y... Voy a muy pocas presentaciones, casi no voy a lecturas. No tengo ningún problema con la gente que lo hace, pero no sé. Mi idea, que es un poco completando la idea de recién, a mí me gusta escribir y siento que lo importante siempre pasa en otro lado. En el sentido de, si yo te quiero leer a una lectura, es parte de mi trabajo. Es como el trabajo muy entre comillas, pero... Es trabajo, bueno, hay que hacerlo, hay que ir a leer, es tu profesión, sí, pero lo importante, no sé, la masa madre, el germen de las historias no pasa en una lectura. Para mí lo importante es vivir, salir a la calle, caminar, mirar lo que hace el vecino, mirar lo que hace otro, escuchar a un amigo, los afectos, ahí me parece que está como lo que nutre todo y también lo más interesante y lo más divertido de la vida, ¿no? Entonces no sé si mi vida cambió mucho respecto al circuito literario o al ambiente literario, a lo que me pasaba en Córdoba, a lo que me pasaba en Buenos Aires. No me vine... De hecho, yo publiqué en Buenos Aires, La Hora de los Monos salió acá, y yo vivía en Córdoba. Y cuando no sé, no me vine acá para que me pasaran cosas que no me pasaban porque no estaba en Córdoba. Sí. Me vine acá por cuestiones personales, porque Sí, también porque me pareció ¿no? que acá era más fácil, digamos, yo estaba volviendo a Estados Unidos, en Córdoba no conseguí laburo, acá era más fácil conseguir laburo. Por una serie de cosas, pero ahí no... el instinto, digamos, de interpretar es... Claro, todos estos cordobeses están viniendo acá porque allá está todo medio muerto, por lo menos No, pero quizás sí acá hay un mercado laboral más afín, digamos, afín a al campo que vos elegiste, que es lo literario, y quizás acá podés conseguir, no sé, laburo, no sé de qué laburás vos además de los talleres, digo, yo de talleres. Solamente de los talleres, digo, De podrías talleres. hacer lo mismo, vivir de lo mismo allá No, en Córdoba. podría dar un taller. Claro, por dos, eso. Dos. Pues ahí hay una diferencia también que... Lo máximo digamos, que llegué a Córdoba fueron dar 2 talleres, porque después no hay tanta gente interesada en escribir. Claro. No hay tanta gente. Claro, es mucho menos gente, entonces hay mucho menos gente interesada en escribir. Y también la economía, digamos, lo que se cobra un taller en Córdoba no es lo mismo que se cobra en Buenos Aires. Claro. Hay como una serie de diferencias que hace que en Buenos Aires hay realmente mucho más gente interesada en hacer taller y que está dispuesta a pagar más plata Claro. para hacer taller. Claro, entonces por eso, digamos, tiene sentido que vengas para acá, más allá de, digamos, las cuestiones personales, pero no quizás, pues bueno, quiero hacer carrera literaria en Buenos Aires, pero sí, visibilidad tampoco, ¿no? ni visibilidad, pero sí te permite, digamos, vivir de algo que se relaciona con lo que vos te gusta, con lo que vos haces y que no podrías hacerlo ya, básicamente. A lo mejor sí. Es una buena conclusión esa, digamos, porque para mí creo que... Igual nos están invadiendo los cordobeses, eso está claro, eso está claro. Sin duda.
pero es la inmigración interna de cosas, la referente, sí. No, digamos, pero está bueno esto, porque me parece que es una buena manera de desmitificar un poco cómo se escribe en Argentina, digamos, y cómo son los circuitos literarios muchas veces en Argentina, que es un poco más, todo más como coincidente y medio como, parece, digamos, muchas veces, por ahí nos pasa a nosotros del interés que tenemos, que andamos buscando como la ruta, la explicación para, y por ahí es algo más que se dio, y se dio, listo, ya está, digamos. No sé, me parece que sí. Además, tengo la sensación, ¿no?, de que Busquets debe salir menos de su departamento de lo que salgo yo. No vas a una presentación de libro y te encontrás a Busquets. De hecho, si vas a una presentación de libro y te Busquets, ¿qué haces acá? Capaz que no te veo. Ni siquiera en una presentación de Busquets está Busquets. Yo me Lamberti por la calle desde un auto y fue como, boludo, Busquets. Lamberti pasa lo mismo, no sé, me parece que está todo el día en su casa, digamos. No digo literalmente en su casa, pero no, me parece que no. Godoy está viviendo en Lobos, ahora me parece que se vino a vivir acá, pero tal vez tenga un poco más de presencia, pero tampoco es que es. Figuritas repetidas en todos lados. No son figuretis. No vienen acá para hacer lobby. Pero no sé qué harán los otros. Vos no, por lo menos. Falta mucho. En principio, para mí, no sé. Y por otro lado, hay creo como una especie de, que un poco apunta a lo que vos decías, hay como una cierta visión de, que desde mi experiencia es un poco porteña, una forma porteña de mirar el campo y que tal vez tenga que ver con letras, no sé exactamente qué, pero mirar el campo literario siempre como una especie de lucha y de gente que está escribiendo en contra de, y de gente que está escribiendo para llegar a. Y no sé, a mí, en mi experiencia en general no es así. Digamos, hay gente que sí claramente piensa la literatura de esa manera y escribe para responderle a qué y peleándose a qué. Una confrontación. Pero tu imaginario sigue siendo, ¿no? El de allá, no quiero decir rural, pero el imaginario, por lo menos del último libro, sigue siendo como. Vos, sobre todo del extrañamiento, ¿no? De ¿extrañamiento está bien? Sí, está bien. De extrañar, digamos, de estar lejos. Sí. A mí, ¿tiene que ver con eso? sí, digamos, no sé, yo nunca podría escribir a partir de un programa de porque me tengo que pelear con tal cosa o porque tengo que opinar sobre tal tema. No podría hacer eso. Escribo sobre un poco lo que me sale y justamente en este último libro había mucho como de nostalgia y añoranza de un determinado paisaje y salió de ahí, qué sé yo. No sé, yo escribo para mí realmente es como tener que estar 3-4 meses con algo, para mí son como munditos a los cuales me voy. La única forma de pasar ese tiempo de escribir es como un poco irme a ese mundito y estar ahí, y tiene que ser algo que realmente me importe mucho. Vamos, me importa a nivel de temas, de personajes, de paisaje, y en general en mí las cosas que me importan no pasan tanto por el campo literario, sino pasa por afuera, no sé, cómo mierda se hace para vivir, qué haces, cómo es querer o no querer a la gente, cómo es morirse, cómo es darle sentido a. Me parece más importante que. No sé, me interpela más a mí, no digo que sea más importante. Bueno, es que no nos alcanza el tiempo. No sé. No sé, podemos hacer No, no estoy apurado. Sí, así lo sacamos en 2 partes. Hacemos silencio y. Yo quería hacerte puntualmente una pregunta que ya se va a desviar un poco de lo que estamos hablando, después si que lo retomamos. Que vos publicaste por Planeta, o sea, MC, y ahora por Eterna Cadencia. ¿Cuál fue tu experiencia de un grupo así importante? ¿Y cómo es ahora en el tener independiente? O sea, es independiente, tiene cierto poder simbólico en el ambiente literario de Buenos Aires, pero ¿cómo son esas experiencias? Diferentes. Sí. El trato, sobre todo, ¿no? Sí, a ver, para mí. No sé si tanto en el trato, en el sentido que cuando salió La Hora de los Monos era parte de
de una colección Sí. que había armado Mariano Valerio, que era una colección de cuentistas. Y Salió medio que era... Joelin, Enrique, sí, hay varios. En Corrientes se consigue. Sí, La verdad sí, que- ahora ya no se consiguieron más, No. pero ya se terminaron los saldos, pero en algún momento se conseguían todos ahí. Y era un proyecto personal de uno de los editores, de Mariano Valerio, y que medio que tengo entendido que él también lo defendía hacia adentro de la editorial, digamos, que él luchó para tratar de darle vida a ese proyecto. Entonces, todo mi trato en la edición del libro y la invitación, y para mí, él me pidió un libro de cuentos, para mí fue súper importante en ese momento que me lo pidiera, y todo el trato fue súper bueno, ¿no? Mariano es un muy buen editor y su lectura del libro y cómo me ayudó a armarlo fue muy bueno con él, en el trato con él. Después el trato con la editorial, no sé, es una mega ultra editorial que publicó un libro junto con 85 libros más que salieron ese mismo año, en ese mismo mes, y que, no sé, el libro no es un libro que lo salieran a defender o que les importara. De hecho, yo creo que la colección que Mariano armó era muy buena. Y que es una colección que después dejaron morir, digamos, que le dieron de baja y saldaron. En ese sentido, mi sensación era que tampoco sabías muy bien con quién hablar, y no eras muy importante para la editorial, ni el libro ni vos. Claro. No porque me trataran mal, ¿no? Pero simplemente. por nada. Pero bueno, sí es. Era Sí, como, está- en esa editorial es un granito de arena que Sí. se pierde, Y- digamos, en esa playa gigante que son. Pero como decís, hay figuras, digamos, Schweblin, vos, Pero uno puede pensar, ¿no? Enríquez, que están en esa Enríquez, colección. Coelho, sí. No Coelho, puede que- pensar desde el lado, le aportan el lado literario de valor, le aportan ustedes esos autores que no venden, pero porque por el otro lado tienen un bestseller, Sí. digo, el grado literario se le aportan ese tipo de autores. Tal vez sí. No sé. Yo lo que sí sé es que con Eterna Cadencia el trato es totalmente, digamos, el trato a nivel de editor es el mismo, porque yo antes trataba con Mariano, que es un muy buen editor, y ahora con Leonora Diamen, que es una gran editora, y con todo el equipo de Eterna Cadencia a mí me parece muy bueno. Lo que pasa es que son, y a mí lo que más me gusta es que son 3, 4 personas. Claro. Yo paso, siempre hay uno, siempre te podés tomar un café, es Sí, como sí. otro tipo de forma de relacionarse, y también me parece que es una editorial independiente, con cierto peso, pero que cada libro le importa, ¿no? Sí, sí. Como defienden el libro, se preocupan en el libro, el proceso de corrección es súper intensivo y súper exhaustivo, y realmente publican cosas que a ellos les gustan, Claro. ¿no? Y eso, mi experiencia con Eterna es sentir que sos fan del libro, o sea, que están ahí, que lo están Sí, sí, sí. sosteniendo y que les gusta. Claro, en ese sentido es muy diferente, totalmente distinto. Y es realmente diferente. Porque también siento que para ellos que a un libro le vaya mal, a ellos les hace una gran diferencia. Claro. Mientras que a Planeta, que un libro le vaya mal, no sé. Sí, no le cambia nada. no le cambia nada, ¿no? De hecho, ellos saben que la mayoría de los libros que publican les va a ir mal, digamos. O por lo menos en esta colección me parece que Sí. ya la publicaban sabiendo que Sí, le iba a sí. ir mal, era además como una especie de, intentar ahí algo. Bueno, arrancamos con el wiki ya, no, mentira. Bueno, algo, no sé. Vamos hablando. Sí, porque si no, viste que la gente Como quieran. la gente la escucha. Sí, te hago la última y cerramos. Bueno. Al principio hablamos que vos estudiaste comunicación. ¿Qué herramientas crees que te dio la carrera? Porque siempre la gente que viene acá a hablar con nosotros viene con algo de la literatura y afina carrera de letras, y por ahí algo le aportó alguna lectura. ¿Qué lecturas o qué herramientas crees que te aportó la carrera de comunicación? Te lo hice como estudiante de comunicación. Quiere saber si le sirve o no la carrera para algo. Ya termina, pero bueno. Bueno, comunicación primero, que es una de esas carreras que no sabes muy, digamos, que son tan amplias sí, que claro. siempre hay compañeros algo. Publicidad, periodismo. Claro, sí, todos terminan haciendo cosas diferentes, y eso fue una de las cosas que a mí más me gustó de comunicación, ¿no?
¿Qué me aportó? Yo, por otro lado, también fui haciendo como, dentro de las posibilidades que daba la carrera, fui haciendo como mis propias elecciones. Sí. Entonces, yo trabajé un par de años en la cátedra de en la cátedra de semiótica. Y después trabajé varios años y después yo me quedé dando clases en arte contemporáneo, en arte audiovisual y en arte contemporáneo. Y no significa que las otras áreas o carreras o materias de la carrera no me hayan aportado cosas, pero yo creo que hubo ahí como una especie de formación o de seteo que me viene de la semiótica por un lado, de pensar ciertas cosas desde ahí, y del arte contemporáneo, ¿no? Y del arte, digamos, también del audiovisual, pero sobre todo del arte contemporáneo. De pensar el arte contemporáneo, de pensar ciertos problemas, ciertos temas, ciertas aproximaciones estéticas a ciertas cosas, que solamente pude haber estado en contacto con eso por haber estudiado comunicación. Que si hubiera estudiado letras, probablemente hubiera pasado por otros recorridos, hubiera hecho otros recorridos. Pero eso sobre todo es lo que valoro de la comunicación. Y también eso, que es una carrera tan amplia y tan grande y tan variado lo que hay ahí adentro, que uno puede ir eligiendo, ¿no? Y que así como hay gente que arma dentro de la misma carrera, obviamente rendís todas las materias, claro. Pero cada uno puede armar su propio recorrido ahí adentro y hacer como cosas muy diferentes. Y eso me parece... Eso y después un montón de amigos y todo. Yo además hice la especialización en audiovisual, entonces era como una especie de un poco de cine, un poco de documental, un poco de técnica y muchas horas de estudio de tele, de salir con la cámara ahí, de dormir en el piso a cualquier hora porque estás filmando un práctico, que también te dan como una forma de ver el mundo, no sé, también pienso, vos me decías esta cosa de la estructura, de pensar en personajes. Sí. También de alguna manera mi primera aproximación a eso fue a partir de guión en audiovisual, ¿sí? Después claramente hay como situaciones diferentes entre lo que puede llegar a ser un guión audiovisual y pensar a la hora de narrar, pero mi primera aproximación a eso fue ahí. Bueno, esta es nueva, la tiro. Recomendarnos 2 libros que hayas leído de este año, argentino, lo que sea, que hayan salido este año, buenísimos. Sobre todo, esto lo tengo para... Uy, a mí lo que me pasa siempre cuando me hacen ese tipo de preguntas es que me olvido al instante. Bueno, entonces cerramos. No. 2 libros que haya leído. Inventar, algo. Sí, cualquier cosa. Estamos experimentando. ¿De este año o que haya leído de este año? Bueno, lo que quieras. Que hayas leído 2 libros que están buenísimos que le No la vamos a volver a hacer. 2 libros buenísimos. Recomendad 2 libros que nadie puede dejar de leer según vos. Nah, en este. Chapia, lo que sea. El mío, te sigue el mío, un cementerio perfecto. No, ahora estoy terminando una novela de Leonardo Sangüenza, que es un escritor chileno que me gusta muchísimo. Me está gustando muchísimo, es una especie de novela de iniciación infantil. No me acuerdo exactamente del nombre. Es la edad del perro, las edades del perro, los años del perro. Okay. Una cosa por ahí. ¿Qué más leí? Bueno, este año leí un montón de cosas, pero ahora no me salen. Bueno. Estuve leyendo los cuentos de Joy Williams, que me gustaron mucho. Bueno, el libro de Cubé que publicó Vladimir Ríos Cubé, es sí. Adolfo, ¿no? Adolfo Cubé, me pareció un librazo. Lucía Berlin, bueno, sí. El de Lucía Berlin, que estuvo muy buen, gracias. Estuvo muy buen libro. Sí. Ahora me voy a acordar del 38, ni bien corten ahí. Gracias por venir. Stop y me acuerdo. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, qué sé yo. Cerrado. Gracias a vos, Sale, por la conducción. Gracias, Joel. Gracias, Federico. Adiós.